Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a meditar en la palabra en un pasaje que conocemos bien, en el Evangelio de Juan. Muchas veces hablando entre hermanos, pues mencionamos este pasaje y que esta semana yo he estado meditando en él y bueno, vamos a ver lo que el Señor nos dice en esta mañana. Tiene mucho que ver con nuestra fe. En Juan, en el capítulo 11, ya saben que ahí está en ese capítulo 11, está Marta, María y Lázaro. Y en él muchas veces lo hemos podido hablar, y hablando con algunos hermanos, pues aún nos exhortan un poco a decir: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero ahí, yo meditando en el pasaje, hemos podido ver algunas cosas que vamos a meditar en esta mañana. Empezamos, aunque es prácticamente todo el capítulo 11 del Evangelio de Juan, pero vamos a ver quizás una de las últimas partes del capítulo 11, y vamos a leer allí a partir del versículo 30. Juan, capítulo 11, a partir del versículo 30 hasta el 44. Honramos a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la oportunidad que nos da de abrir su palabra. Todos nosotros sabemos que en el templo siempre se abría la palabra, se meditaba en ella, tanto si estaba Jesús como si no, siempre era leída la palabra de Dios. Y como decíamos un tiempo atrás, incluso hubo un momento donde, pasando aún por las dificultades que estaba pasando el pueblo de Israel, ellos dijeron a Esdras: tráete el libro, necesitamos meditar, necesitamos leer, necesitamos esa palabra. Hermanos, de verdad que, aunque hay por ahí movimientos donde dicen que ya no hace falta leer mucho la palabra porque tenemos el Espíritu Santo, y hay movimientos donde dicen que la palabra ya no hace falta leerla porque el Espíritu Santo nos va revelando todo lo que necesitamos. Digo, no hay cosa más equivocada que decir eso, porque necesitamos la palabra, porque el Espíritu Santo nos revelará siempre lo que tiene en su palabra. El Espíritu Santo, si tú no estudias la palabra, no te la va a revelar. Puede que en algún momento dado el Espíritu Santo venga y te diga: mi palabra dice esto, esto y esto y esto, pero si no la has estudiado no te lo va a recordar. El Espíritu Santo nos trae a nuestra memoria siempre aquello que nosotros memorizamos, aquello que nosotros anhelamos y aquello que tenemos escrito en la palabra, y no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Por eso tengo que decir muchas veces, tenemos que saber que hay personas que hacen lo indebido y pueden alegar: yo lo ignoraba. Y dice la palabra que el que ignora, ignore. Pero también dice la palabra que el Espíritu Santo nos revela todo lo que hay escrito, porque cuando somos creyentes estamos cayendo en errores, por decirlo claro, en pecados. El Espíritu Santo viene a recordarnos que delante de Dios es abominación abrazar el pecado y desechar lo que Él nos ha revelado continuamente. Nadie que
va a hacer cualquier cosa que está en desorden, podrá decir, si ha leído la palabra, podrá decir, o si la ha leído o si la ha predicado. Cuidado, a lo mejor no lo ha leído, pero se le ha predicado. ¿Cuántos saben que el estar en ciertos lugares o hacer ciertas cosas es pecado delante de Dios? A lo mejor no lo has leído, pero se te ha predicado. Y si se te ha predicado, el Espíritu Santo te va a recordar el día y la hora en que se predicó y te va a decir, esto está fuera de orden. Por ello es tan interesante que podamos decir que gracias al Señor Él nos dejó su palabra. Y que estamos trabajando y no hay cosa mejor que estar memorizando lo que dice la palabra. Vas conduciendo, memoriza lo que dice la palabra, repite los versículos. Lleva tu mente continuamente al centro de la palabra. Lleva tu corazón al centro de la palabra. Cuando tengas una dificultad, busca en tu pensamiento, en tu corazón, busca el interior de la palabra y allí Él te dará. Esta semana había una persona que me estaba escribiendo y me estaba diciendo, pues, en el momento de desánimo que se encontraba, y ahí rápidamente el Señor me dio una cita bíblica y ahí le escribí la cita bíblica, lee este lugar, porque Dios siempre tiene una palabra para sus hijos. Donde estés, como estés, si tú amas a Dios, Dios te va a dar una palabra. Si no la encuentras a través de la palabra, un hermano o una hermana que Dios, tú puedes hablar con Él, Dios le va a dar la palabra que tú necesitas. Y damos gracias al Señor porque Él nos usa, nos utiliza en el mejor sentido de la palabra. Y si alguien quiere decir que se siente utilizado, si es por el Señor, gloria a Dios. Si es por el mundo, ten cuidado. Porque el mundo nos utiliza en lo que necesita. Pero Dios siempre nos va a utilizar para bendecir. Porque dice su palabra, de bendecirte, te bendeciré. Hermano, hermana, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, trata de ser bendición para las personas que tengas a tu lado. Trata siempre de darle una palabra de ánimo. Trata siempre de darle una palabra de fortaleza. Trata siempre de enviarle una palabra de bendición para su vida. Amén. Por ello, en esta mañana vamos a leer ahí en el Evangelio de Juan, como he dicho antes, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Juan capítulo 11, versículo 30 al 43. Dice la palabra así: Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Marta, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieres estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verle llorando y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva, y dijo, Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzó los ojos a lo alto diciendo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle, dejadle ir. Hasta aquí este pasaje. Dentro de todo lo que encontramos, aquí vemos que hay unas circunstancias en las cuales quizás
Marta, María y Lázaro, o Lázaro, Marta y María, o María, Marta y Lázaro, no importa, no se esperaban jamás. Ellos no esperaban pasar por estas circunstancias. Ellos no esperaban pasar por unos momentos de esta índole. Era un hogar feliz, allí en Betania, donde podemos saber que eran amigos de Jesús. Eran amigos de Jesús. Jesús en varias ocasiones fue a descansar a casa de sus amigos, Marta, María y Lázaro. Pero repentinamente este hogar se encontró hundido en la desolación, sumido en el dolor, y Lázaro estaba muy, muy enfermo. Tan enfermo que aquella enfermedad podía llegar a quitarle la vida. Nadie podía esperar que alguien tan amigos como Jesús, que era de aquella familia, pues ellos padeciesen. Y muchas veces nos encontramos personas, hermanos, que piensan que por ser amigos de Jesús nunca van a estar enfermos, nunca van a sufrir, nunca van a padecer. De hecho, algunos hasta llegan a decir: si estás enfermo es porque has pecado, si tienes problemas es porque has pecado, y si no estás enfermo es porque estás lejos de Dios y te apartaste y el diablo te está sustentando. De una u otra manera siempre tratan de aplicar y de retirar a las personas de la presencia de Dios. Pero en este caso era un dolor que había ya dentro del hogar de esta familia. Aquellas hermanas amantes, no nos dice la palabra si alguno de ellos se había casado o no se había casado, si tenía familia. Lo único que sabemos y que nos revela la palabra es que eran dos hermanas y un hermano que convivían en un hogar allí en Betania, donde el Señor pues visitaba y llegaba y descansaba y podía tener comunión con ellos. Y aquellas hermanas corrieron en su angustia. ¿Quién no corre a su angustia y corre en las urgencias que tiene, en la enfermedad y en las circunstancias que está pasando? ¿Y quién de nosotros no, cuando alguien le dice: mira que fulanito está enfermo, está que se muere, está ya en urgencia, ya se murió, y nos invade la urgencia, nos invade la preocupación y corremos y vamos a tratar de consolar a la persona, el hermano o la hermana que está pasando por ese momento? Dice que Marta y María corrieron a anunciar su angustia a Jesús, y cuando él oyó, él no dijo otra cosa sino, imagínate, se pone delante de Marta y María, dice: esta enfermedad no es una enfermedad para muerte. Esta es una enfermedad para gloria de Dios. ¿Qué cosa más extraña? Donde el sufrimiento y necesitan palabras de consuelo, y donde ven que su hermano está prácticamente moribundo ya, que no tiene otra solución, y Jesús, en lugar de salir corriendo e irse con ellas, consolándolas y acompañar a ver qué podía hacer, incluso tiene que escuchar el relato de una mujer que, poniéndose delante de él, le dice: si tú hubieses estado allí, mi hermano no habría muerto. ¿Dónde llegaba la esperanza de aquella mujer? ¿Dónde llegaba la fe de aquella mujer, sabiendo que si Jesús hubiese estado allí, su hermano no habría muerto? Pero Jesús, en lugar de correr con ellas, en lugar de irse con ellas a ver si podía hacer algo, dice que aún todavía se queda en aquel lugar 2 días más. Cualquiera de nosotros llama al hermano al consejo, como dice ahí en Santiago capítulo 5, llame a los ancianos de la iglesia, úngale con aceite, y cualquiera que llame a los ancianos, vamos, le ungimos con aceite, le vaciamos la botella encima, oramos por él para que el Señor lo sane, y mira por dónde Jesús de Nazaret, en lugar de irse con ella, lo único que hace es quedarse allí 2 días más. Cualquiera de nosotros hubiéramos caído. Hubiéramos dicho: pues vaya Jesús que tenemos. Y este es el que nos anunciaba, y este es el que nos hablaba, y este sería... Porque déjame que te diga, a veces por un dolor de cabeza, no es que no venimos a la iglesia, a veces por un dolor de cabeza hay quien se aparta del Señor.
A veces por un dolor de cabeza hay gente que abandona. Y cuando digo un dolor de cabeza no me estoy refiriendo literalmente al dolor de cabeza. Cualquier circunstancia que nos ocurra. Somos prestos a dejar todo. Yo ayer hablaba con un pastor. Pasé un buen rato hablando con él. Y él me explicaba todo lo que él había pasado. Y naturalmente yo también me abrí con él porque tenemos mucha confianza. Y él me decía, te digo la verdad, si no hubiera sido porque tengo al Señor, yo me hubiera ido de lo más lejos. Simplemente porque había unas circunstancias que le presionaban. Pero ¿qué más presión puede haber en una familia que su hermano querido está muriendo y que van a Jesús a decirle las circunstancias en que estaba pasando, lo que ellas estaban sufriendo y lo único que les faltó fue agarrar a Jesús cada una de un brazo y llevárselo delante de Lázaro? Y Jesús le dice, no, tranquila, porque esta enfermedad va a ser para gloria de Dios. Aquí me quedo yo y estoy 2 días más. Nosotros lo hubiéramos despedido, lo hubiéramos hecho pues las 1001 porque no respondió. De hecho, muchas veces oramos y clamamos a Dios y Él no nos contesta y rápidamente estamos desolados. Dios no me contesta. He clamado al Señor de rodillas, de pie, con la cabeza para arriba. Le he clamado, he llorado, he gemido, he hecho de todo, he hecho ayuno, he hecho todo lo que podía hacer, ya no puedo hacer más. Y el Señor no me contesta. ¿Por qué será? Y ahí viene el enemigo y te dice, tú ya no eres hijo de Dios, tú has pecado, tú has hecho y has dejado de hacer, te desanima, dejas de venir a la iglesia, dejas de estar en el lugar que tienes que estar, ya no escuchas a los hermanos, ni que oren, ni que no oren, ni que hagan lo que hagan, ya no te hace falta nada. ¿Por qué? Porque Jesús no te escuchó. Y ahí ellas tienen que escuchar algo así como, esta enfermedad no es para muerte, sino es para vida. Era algo extraño que Jesús no hubiera ido. La ausencia de aquel hogar cuando más lo necesitaban. Cuando más necesitaba al pastor, le llamo y no me responde. Cuando más necesito una palabra de aliento, le llamo y no me levanta el teléfono. Cuando más necesito que él me dé aunque sea 1 kilo de arroz, me dice que no. No ha sucedido. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Cuando más necesitaba aquella familia a Jesús, Jesús le dice, bueno, de alguna manera ya iré. Ahora, dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ellas no podrían entender que Jesús no fuese. Ellas no podrían entender que Jesús no se acercase a su casa cuando estaban pasando por los peores momentos. Ellas no podrían entender que Jesús continuase allí 2 días más cuando ellos vieron que podía haber venido. Posiblemente le hubieran dicho, es más importante que vengas conmigo a mi casa, que mi hermano está moribundo, que mi hermano va a morir. Es más importante que lo que estás haciendo, porque lo que estás haciendo lo podrás hacer en otro momento, pero ahora yo necesito que tú vengas conmigo a mi casa. Jesús, necesito que vengas. Pero todas las cosas nos ayudan a bien. Eso muchas veces no lo entendemos. No hablo de ti. No, hablo de mí. Muchas veces no entendemos que tengamos que pasar por esas cosas. Pero lo que sí podemos ver que aquella ausencia de Jesús con aquella familia era una prueba de amor para aquella familia. Jesús estaba con ellos y se mostró así porque quería darles más de lo que ellas le estaban pidiendo. Jesús estaba con ellas y les quería dar aún más. Y Jesús les pide confianza. ¿Me van a quitar el piso? Sí, ten confianza.
Tengo una enfermedad, me han dicho que es un cáncer. Sí, ten confianza. Sí, pero sí, ten confianza. Les dice a ella, versículo 26 del capítulo 11, todo aquel que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Le dice Jesús. Hermano, no le está hablando de algo práctico, le está hablando de algo actual en él, le está hablando de fe, le está hablando de confianza, de esperanza. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos muertos tenemos a nuestro alrededor? Y podemos decir cuántos muertos tenemos en la calle que necesitan ser resucitados. Equipo de evangelismo, ¿cuántos hay en la calle clamando a voz fuerte, diciendo que ya hieden, que ya no pueden más y necesitan una palabra de vida, necesitan una palabra de resurrección? No os he dicho que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús, pero Lázaro ya está muerto. Ven. Jesús estaba poniendo a prueba la fe de aquellas dos mujeres. ¿Conocerían ellas bien a Jesús? Que había pasado por su casa como mínimo y había estado con ellas como mínimo 3 veces. ¿Conocería bien Jesús a aquellas mujeres? Y yo te digo en esta mañana, conocemos bien a Jesús. Hace un tiempo estábamos hablando acerca de ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Dios? Y estamos diciendo en esta mañana, ¿conocemos realmente al Cristo en el cual hemos creído? ¿Conocemos realmente al Dios que nos ha llamado? ¿Conocemos realmente a aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos con nuestros delitos y pecados, conforme a lo que dice Colosenses 3 y Efesios 2? ¿Conocemos bien a Él? ¿Conocía Marta y María bien a Jesús? Pero Jesús no estaba conforme porque Él quería demostrarles a ellas que su fe es una fe viva, no una fe muerta. Y Dios permite muchas veces en nuestra vida. Y vuelvo a decir algo. Hermanos, muchas veces la enfermedad que viene no es porque hayas pecado, como hay algunos que están diciendo, y he dicho yo antes, si estás enfermo porque has pecado, si te muere el perro porque has pecado, si te da un tropezón con el coche porque has pecado, si tropiezas y te caes de cabeza porque has pecado, si te sientas y te caes al sentarte porque has pecado, y todo lo que haces que viene en contra de tu vida es porque has pecado, y nunca somos capaces de aplicarlo a que viene una prueba de parte de Dios y nuestra fe es la que nos sostiene firme. Y aunque tropiece no me caeré, y no me caeré porque la mano de Dios me va a levantar. No me caeré porque la mano de Dios se extiende y me saca de lo más profundo de la mar como hizo con Pedro. No me voy a caer porque mi fe no está fundada en las cosas de la tierra, sino está fundada en las cosas del cielo de arriba, a donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y veremos algo un poquito más adelante. Pero Jesús estaba poniendo a prueba la fe de ellas. La fe tiene que ser puesta a prueba. Si no, no es fe. Y es verdad que no me gusta, que me duele la cabeza. Es verdad que yo el jueves no me encontraba bien, me fui y me metí en la cama. Es verdad que hay hermanos que no están aquí porque están enfermos. Es verdad que hay personas que están pasándolo mal. Es verdad que hay hermanos que le han quitado la vivienda. Es verdad que hay hermanos que pierden sus trabajos y tienen que andar pidiendo alimentos. Es verdad todo eso. Pero hay una prueba de fe de parte de Dios a la cual Dios responde. Es verdad que hay una prueba.
Versículo 32 también de lo que hemos leído. Dice, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, dice que se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué hay ahí? Te digo una cosa. El caer María de rodillas delante de Jesús no le bastó. Porque aún cayendo de rodillas delante de él, ella estaba poniendo en duda su propia fe. Y le estaba diciendo, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y estaba de rodillas. Y dice literalmente, adorándole a él. Adorándole a aquel que le había dicho que si alguno cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y María corrió delante de él, se postró para adorarle, pero pone en duda que su hermano resucitaría. Es paradójico eso, ¿no? Hermanos, muchas veces las muestras de acción no nos hablan de la sinceridad del corazón. Muchas veces nuestras acciones simplemente son para que nos vean. Porque nuestras acciones, para que tengan efecto, tienen que revelar lo que hay en lo secreto. Por ello hemos dicho muchas veces y seguimos diciendo, hermanos, necesitamos un cambio, pero no un cambio en movimientos o en formas de actuar. Necesito un cambio en mi interior para que al exteriorizarlo yo pueda decir que estoy exteriorizando lo que Jesús ha hecho en mi vida. No es solamente ponerme de rodillas como algunas veces lo hago, no es solamente levantar las manos como muchas veces lo hago, no es solamente danzar. Eso lo tengo que hacer porque estoy exteriorizando lo que hay en mi interior. Y lo que hay en mi interior es la acción del Espíritu Santo. Es el mover del Jesús de Nazaret. Es el mover de aquel que dijo que aquel que en él cree, aunque esté muerto, vivirá. Y él está muerto cuando nosotros vivimos. Vamos a dar el olor fragante, el testimonio. Vamos a dar el perfume para perfumar el corazón de Jesús, que es aquel que va a dar vida al que está muerto. Y aquí María, cuando se pone delante de él, dice que se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Eran muchos los acompañantes que habían. Y quiero que entiendas esto ahora. Eran muchos los acompañantes que había en la casa, en aquel hogar. Porque incluso antes, para que lloraran, hasta los compraban. Hacían duelo, compraban a la gente, venían, vente a casa y lloras. Porque quiero mostrar de que estamos dolidos. Pero quiero decirte en esta mañana algo. Había muchos acompañantes llorones en la casa de Lázaro, de María y Marta. Había mucha gente que estaba allí limpiándose sus lágrimas. Había muchos en aquel duelo, pero María no acudió a ninguno de ellos. María no fue a ninguno de aquellos que estaban llorando con ella, que tanto la querían. María no fue a ninguno de aquellos que estaban a su lado, como diciéndole, no te preocupes, yo estoy contigo. María no se fue a ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque en el mundo el único que había, el único ser en el mundo que podía haber evitado la muerte de Lázaro se llamaba Jesús de Nazaret. El único que podía salvar a Lázaro no eran los llorones que había allí ni las lloronas que había allí. Permíteme que te diga algo en esta mañana. Posiblemente tú no estés haciendo lo mismo que María.
Vamos a la gente del mundo, le explicamos nuestras circunstancias, le explicamos nuestros problemas, le explicamos lo que nos pasa y lo que no nos pasa, lo que dejaron de pasar, lo que nos hicieron, lo que no nos hicieron. Y te digo más, y a veces hasta mismamente cosas que te ocurren dentro de la iglesia, vas y se lo dices a los incrédulos, porque son los únicos que te van a dar la razón a ti, que es lo que estás buscando. Pero los incrédulos nunca te podrán aconsejar y nunca te pondrán dar la razón de lo que Jesús dice en su palabra. Por ello María no acudió a ninguno de ellos, porque ninguno de ellos podían entender que el único que podía darle vida a Lázaro era Jesús. Ellos le hubieran lamentado, ellos le hubieran dicho: sí, tiene razón con llorar, sí, Lázaro ha muerto, sí, posiblemente si hubiera estado aquí Jesús no habría muerto. Le darían la razón, pero María no quería la razón del mundo. María no quería el razonamiento de la gente de afuera, no quería los razonamientos de los llorosos y las llorosas. María quería el razonamiento de Jesús, y al único que fue a pedirle su razonamiento, al único que fue a pedirle la ayuda, al único que podía levantarle, al único que podía salvarle, al único que podía hablarle de la resurrección, era a Jesús de Nazaret y no a otro. Por ello María no se extendió a la gente del mundo. Pero yéndonos a un tiempo atrás, Marta siempre estaba preparada y siempre estaba preparando el hogar para cuando llegara Jesús. En cierto momento, mismamente María, o mejor dicho Marta, se dirige a Jesús y le dice: Jesús, mira mi hermana Marta, mi hermana María, yo estoy haciendo todas las cosas en la casa. Estoy barriendo, estoy fregando los platos, estoy ordenando los muebles que brillen, le estoy dando con brillo. Y mi hermana María, mira, está ahí. Y el Señor tuvo que decir: ay, Marta, Marta, las muchas cosas te afanan. María ha escogido la mejor parte, la cual le será contada. Pero Marta se ocupaba. Y muchas veces ese pasaje lo hemos hablado quizá como significando que bueno, Marta era una descuidada, que Marta no estaba por adorar a Jesús, pero también podemos darle la otra parte buena. Marta quería que cada vez que Jesús fuera a su casa estuviera de palmito, bien limpia, bien ordenada. ¿Sabes por qué? Porque iba a entrar el autor de la vida. Nuestra casa tiene que estar ordenada, bien limpia, bien preparada, porque Jesús no es que va a venir, Jesús es que vive en ese hogar. Quiero en esta mañana hablarte acerca de María, que atendía aquella palabra que Jesús le daba, y hablarte acerca de las circunstancias que se dieron. Y decirte que, como hemos dicho antes, que la fe tiene que estar puesta a prueba. Mira, si la fe tiene que estar a prueba, y en todo Jesús es nuestro ejemplo. En todas las áreas de nuestra vida Jesús es nuestro ejemplo. Versículo 39 del capítulo 11 de Juan. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Si tú crees que tu hermano resucitará, y previamente le había dicho: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aquella confesión a Marta prácticamente se le envolvió contraria. Y digo, ¿por qué? Porque cuando Jesús dijo quitar la piedra, Marta le dijo: Señor, ya hace 4 días que está enterrado. El Señor se le pondría delante a Marta y le diría: Marta, si tú crees
que tu hermano resucitará? ¿Crees que yo soy la resurrección? Marta diría, claro que sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Claro, Señor, yo sé que tú eres la resurrección y la vida. Entonces, ¿qué inconveniente hay? Si tú crees que yo soy la resurrección, si tú crees que tu hermano resucitará, ¿qué inconveniente hay que quitemos la piedra? Si tú crees que por la imposición de manos tú vas a sanar, ¿qué inconveniente hay que yo te haga imposición de manos o te unja con aceite? Si tú crees que una oración levanta al enfermo, ¿qué inconveniente tienes que ore por ti? O que vaya a tu casa. ¿Qué inconveniente puede haber? Porque la fe sin obras, no te olvides, es una fe muerta. Dice Santiago, yo te mostraré mi fe por mis obras. Si esperamos grandes cosas de Dios, debemos de involucrarnos en grandes cosas con Dios. Y cuando yo estaba reflejando esto, yo me acordaba de lo que el hermano Rolf, cuando vino en el aniversario, él estuvo enseñando. Cuando él dijo, no trabajamos para Dios. Y él decía, por muchos años yo pensé que yo trabajaba para Dios. Pero me di cuenta que trabajar para Dios no da el resultado que trabajar con Dios. Porque cuando trabajamos para alguien, trabajamos siempre con el interés de recibir algo. Pero cuando trabajamos con alguien, dejamos de resultado al dueño de la empresa y se llama Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros, y tenemos un reto, hermanos, tenemos un reto dentro de poco. De hecho, lo íbamos a tener esta semana, pero no, de momento no se ha anulado. Pero tenemos un reto de este lugar. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, quite la piedra? Quita la piedra. Quita la piedra que tienes delante. Quitemos aquellos inconvenientes que estamos teniendo. Porque la fe es como un telescopio. Cuando miras por un telescopio, ves al muy lejos, si es que llega a contemplarlo. La fe es la esperanza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Posiblemente nosotros tenemos piedras delante que tomamos el telescopio de la fe y pegamos contra la piedra y no tratamos de quitarla, sino que estamos viendo lo que hay más allá. Nos está impidiendo poder contemplar. Pero aquí en el versículo 39 vemos actuar dos áreas. La parte de la fe que actúa, el lenguaje de la fe. Y frente al lenguaje de la fe, atiende esto, frente al lenguaje de la fe que muestra como ejemplo Jesús, aparece el lenguaje de la duda que toma a Marta. Jesús ejerce el mensaje, las palabras, la acción de fe. Y se le levanta un lenguaje de duda. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Jesús, frente a aquel lugar, Lázaro dentro, una grande piedra bien sellada. Él dice, quitad la piedra. Cuando él dice quitar la piedra, porque antes había dado gracias al Padre, decía gracias porque yo sé que siempre me oyes. Y conforme a su oración, él actuó y nos tiene que ser ejemplo. Pero ahí se levanta una palabra, un mensaje de duda. Y cuando él dice quitar la piedra, Marta dice, no, ya hace 4 días que está muerto.
Señor, y yo te he dicho y yo creo que en el día de la resurrección mi hermano Lázaro será levantado. Pero no quitéis la piedra porque vamos a tener que irnos de aquí porque ya hiede, ya huele. Hace 4 días que murió, ¿cómo vas a quitar la piedra ahora? Fue el lenguaje y es el lenguaje que te viene cada vez que tú trates de tomar decisiones de fe. Decisiones que van a vencer. Y ese lenguaje normalmente siempre viene por otra persona que te dice que es tu hermano y tu hermano. No quiero decir que no lo sea. Pero muchas veces se nos acerca ese lenguaje de desánimo. Ese lenguaje que nos viene a molestar. Al lenguaje de la fe, Marta responde con lenguaje de duda. La corrupción, diría Marta a Jesús, la corrupción está dentro. Yo no sé lo que nos dice, hermanos. Marta estaba diciendo que la corrupción de aquel cuerpo estaba de la piedra hacia adentro. ¿Sabe dónde estaba la corrupción? Dentro. ¿Te dice algo? La corrupción estaba dentro. La corrupción de las almas hoy está dentro. Los deseos pecaminosos están dentro. Y el Señor nos da una palabra en Ezequiel. Y la palabra que el Señor nos da en Ezequiel es que la corrupción que está dentro, tapando esa puerta, hay una gran piedra sellada. Pero Dios, a través del profeta Ezequiel, Él nos dice y le dice a su pueblo: yo quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré de mi espíritu en él. No hay lugar para dudar. No hay lugar para extender nuestras manos y abrazar a la duda. Aunque la corrupción está dentro, si no la quitamos, escúchame, aunque lleves años en la iglesia, aunque lleves años de creyente, si no quitas la corrupción un día u otro, la corrupción te va a arrastrar al mundo, la corrupción te va a arrastrar a hacerlo equivocado. La corrupción te va a arrastrar a la porno, te va a arrastrar a la droga, al alcoholismo, te va a arrastrar a cualquier vicio que es contrario a lo sobrenatural de Dios, que es lo que tiene que haber dentro. Por lo tanto, aquella palabra que el Señor dijo, quitar la piedra, es algo que tenemos que continuamente nosotros estar haciendo. Debían de quitar la piedra para que lo que estaba haciendo y estaba trabajando en el cuerpo de Lázaro, que lo estaba corrompiendo, empezara a salir hacia afuera, porque la palabra, la mirada, el mensaje, la sanidad y todo lo que Jesús podía hacer, y Él lo puede hacer todo, iba a caer sobre la vida de Lázaro, y toda la corrupción iba a desaparecer, y lo corrupto iba a ser transformado en la santidad. Y era necesario que Jesús no atendiese a las palabras de Marta. Es necesario, mi hermano y mi hermana, que el Señor no responda a tus dudas. Es necesario que el Señor responda en lo positivo, a que tú puedas contemplar que tu fe en Él va a poder más que cualquier duda que te pueda venir, sea de donde sea o de quien sea, hermano o no hermano, del mundo o de la iglesia. Hay mucha gente que en lugar de encenderte en tu espíritu, trae bomberos para apagarte, pero no puede ser. La corrupción ha sido vencida. Es necesario que lo corrupto se vista de incorrupción. Y eso va a ser posible cuando tú y yo extendemos nuestras manos a la santidad de Dios. Ahora, ¿por qué estaba llegando a ese momento donde Marta le dice: Señor, ya hace 4 días y hiede?
El Señor se quedaría mirándola. Y le diría, Marta, por favor, estás mirando ante las dificultades que la promesa. Yo te he dicho que tu hermano resucitará. Y tú me respondes con que hiede. Estás mirando la dificultad antes que la promesa de que tu hermano se levantará. Hermano, quiero decirte en esta mañana, y quiero decir, hermano y hermana de la iglesia hoy, debemos de extender nuestra confesión de prosperidad, de santidad a los hermanos, a la hermana, a la iglesia en general. Debemos de extender nuestra confianza, nuestra confesión de promesa. Y el Señor la extiende, dice, yo soy la resurrección y la vida. Muchas veces vemos al hermano, a la hermana que están casi caminando moribundos de rodillas, que ya no se tienen de pie. Y estamos actuando y tenemos nosotros que tomar el lugar que nos ha sido dado, el lugar de que nos corresponde, el lugar para que le hablemos a la piedra, el lugar para que le hablemos al moribundo, el lugar para que le hablemos a aquel que no tiene fuerza, el lugar para que estemos delante de aquel y podemos dar la orden de vencer la derrota con la victoria a las personas, a las almas, a aquellos que están ya, que dice que no pueden más. Mi hermano y mi hermana, mira lo que dice la palabra del Señor. En lugar de levantar juicio, en lugar de levantar condenación, en lugar de levantar acusaciones, en lugar de levantar crítica o murmuración, lo que tenemos que hacer es ponernos en el lenguaje de la fe, en el lenguaje de Jesús y desechar el lenguaje de Marta cuando dijo, es imposible que tú saques de ahí ahora a mi hermano porque ya hiede. ¿Cómo vas a quitar la piedra? Y el Señor nos dice en el nombre de Jesús, quitad la piedra que tenéis delante. Como iglesia debemos de quitar la piedra, no establecer piedras delante de hombres y mujeres que están decayendo. Mira, Santiago nos dice en el 5:19, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, verso 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte a un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe que lo que hace que la gente caiga son las piedras que tienen delante? ¿Sabe que hay muchos Martas? El Señor quiere Marías. No sé cuántas hay aquí, pero de Mari Carmen hay una infinidad. Y Marías también. Creo que Marta no hay ninguna. Pero quiero decirte en esta mañana que tú y yo hemos sido comisionados para que vayamos a los sepulcros y demos la orden de que se quiten las piedras que hay delante de aquellos que le está haciendo estorbo para entrar y para salir, para entrar en el lugar, en el hogar, en la presencia de Dios y salir del lugar de la corrupción. En Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Restauradle al tal con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Lo primero que hizo Jesús antes de dar la orden de quitar la piedra fue dirigirse al Padre. Y le dijo, Padre, te lo parafraseo para que lo entiendan mejor. Padre, mira a dónde me han llevado esta gente. Es verdad que yo dije en cierto día que esta enfermedad no iba a ser para muerte, sino para vida. Pero he llegado hasta aquí por causa de ellos. ¿Y sabes por qué he llegado hasta aquí, Padre? Porque yo sé que tú siempre me escuchas.
Yo sé que tú siempre estás atento. Cuando yo doy una palabra, tú eres fiel a tu palabra y tú la cumples. He llegado hasta aquí a causa de ellos para que vean que tú has sido el que me has enviado. Te doy gracias porque yo sé que siempre me oyes. Y le dijo, quitad la piedra. ¿Te dice algo? Hay muchos que están atados. Lázaro estaba atado y vendado. Hay muchos que están atados a los vicios. Hay muchos que están atados a enfermedades. Hay muchos que están atados. No estoy condenando. No. No estoy condenando. Lo que estoy diciendo a la iglesia, nosotros tenemos que ocupar el lugar de Jesús. Tenemos que ocupar el lugar de Jesús y ir delante de los sepulcros de aquellos que están muertos, que están siendo corrompidos por el pecado. Y decirle, quitad la piedra. Y cuando dice quitar la piedra es quitada en el nombre de Jesús. Y empieza a llamarlos y a dar la orden de que sean desatados. Y sus cuerpos son desatados. Y ellos conocen a aquel que tiene el poder de la resurrección. Y ellos conocen a aquel que ha prometido. Y ellos conocen a aquel que es el que nos fortalece. En esta semana he tenido oportunidad de decir varias veces lo que dice en Isaías capítulo 40, verso 29. Él da esfuerzo al cansado. Yo muchas veces había leído ese versículo. Puedes pasar, hermano Efra. Muchas veces había leído ese versículo. Y decía, Señor, tú das esfuerzo al cansado. Pero si el que está cansado, sí. Tú das esfuerzo al cansado. Porque hay muchos que dicen, ya no puedo más. Pero le das un impulso. Y se elevan en el poder del Espíritu. Y salen y quitan piedras. Y levantan a caídos en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero decirte ya en esta mañana, y estoy terminando. Lo que dice en Gálatas capítulo 6, verso 1, pero sigue en el 2. Y esto, hermanos, nos habla mucho. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, vamos adelante. El Señor Jesucristo le dice a Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana y empieces a ver la piedra que hay delante de los sepulcros, delante de personas que le hablas y que parece que no se conmueven. Yo te invito a que en esta mañana, en tu oración, tú puedas decir, Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. Yo sé que tú siempre estás conmigo. Yo sé que tú siempre atiendes mi oración. Y yo en esta mañana, yo quiero poner delante de ti esta persona que tiene esa piedra. Tú sabes personas a tu alrededor. Sabes que tienes amistades, que tienes amigos, que tienes familiares. Tú sabes que hay personas a tu lado que quizás tienen piedras delante, que tienen imposibilidad para poder salir adelante, que la corrupción del mundo está dentro de ellos, que la corrupción del mundo se los está comiendo. Yo quiero en esta mañana que juntos podamos clamar por ellos, que juntos podamos decir, Señor, rompe esa cadena de piedra. Señor, rompe ese inconveniente. Señor, rompe, quita tú esa piedra. Es verdad que posiblemente al salir huela a alcoholismo. Es posible que al salir de ahí puedan oler, Señor, a esa corrupción de cualquiera sea la situación. Es posible que cuando salgan me den mal olor.
Pero también es verdad que cuando Noé entró en aquel arca, allí había de todos los olores malos habidos y por haber. Pero él lo aguantó porque sabía que así podía respirar la gloria de Dios. Él sabía que estando allí dentro, él olería los excrementos de los animales, pero él sabía que era el único medio para ser salvo. Nosotros debemos de saber que aunque llamemos a personas, aunque tratemos de quitarle la piedra, aunque tratemos de hacerle ver el pecado, por más mal que huela, tú tienes que saber que tú eres el medio que Dios está utilizando para llevarlo a un perfume agradable delante de Dios. En el nombre de Jesús, yo quiero que tú ahí donde estás, vamos a cantar un coro de adoración, por favor. Dice que María llegó delante de